palabra, por tu Espíritu. Y nosotros reconocemos esta noche, Señor, esta tarde todavía, que tú eres el único que puede tocar el corazón, hablar al corazón, edificar la vida, fortalecer la fe. Y tu palabra sea dada para edificación y para bendición hoy, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Estamos avanzando en una serie titulada Nuestro Legado. Y no es otra cosa sino convicciones bíblicas que nosotros necesitamos compartir con nuestros hijos, enseñar a nuestros hijos. Porque la responsabilidad primaria de enseñar a los hijos no es la responsabilidad de la iglesia. La iglesia tiene un papel importante, hermanos, en la enseñanza para nuestros hijos, pero no es la primera responsable. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto y lo reunió junto al monte Sinaí, y la primera cosa que Él les enseñó: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos. Así que Él fincó la responsabilidad sobre padres de familia. Y nosotros no podemos equivocarnos con eso, hermanos, porque equivocarnos en eso trajo ¿cuál es la palabra? ¿Saben que en esta iglesia falta una generación? La generación de adultos aquí es la generación entre los 70 y los 80. Y todavía hay una generación entre los 50 y los 60. Pero trate de localizar esa generación entre los 40 y los 50. Y va a encontrar muy pocos casos. Y los pocos que encuentra es de gente nueva. Pero falta ese eslabón. ¿Sabe por qué? Esa fue la queja angustiosa del corazón de algunos padres de familia cuando recién llegamos aquí. Y le voy a decir algo para los que la generación nueva. Yo recuerdo reuniones de escuela dominical donde cuando estaban todos los niños, todos, desde cuna hasta los adolescentes, eran como 5 o 6. Sé de lo que hablo. De hecho, cuando Priscila nació, mi esposa se sentaba aquí donde están estos muchachos, y luego los que estaban sentados atrás decían: páseme a la niña, hermano, y se la pasaban. Y al final mi esposa tenía que preguntar: ¿dónde quedó mi niña? Y un día la hermana Noemí, recuerdo, nos dijo: hermano, es que comprenda, no teníamos problema con eso, pero decía: hace años que no había bebés aquí. Y entonces cuando visitaba los hogares y hablaba con los padres de familia, padres adultos, padres entregados al Señor, hermano Juan, ¿me hace un favor, por favor? ¿Puede apagar este clima de acá? No sé qué me está pasando, si soy yo. Bueno, tengo que ser yo, ¿verdad? Pero siento un frío tremendo en la espalda. Sucede cuando las defensas se bajan, ¿verdad? Con los desvelos y eso. Pero si apenas van 20 y tantos años de desvelos. No es cierto. Estoy bromeando. Pero vuelvo al asunto. Padres de familia, un buen número de padres de familia nos decían: es que no sé qué pasó, hermano. Crié a mis hijos desde chiquitos, estaban en la iglesia, ahí crecieron, ahí fueron a las escuelitas y ahí se entregaron, escuche, se entregaron a Cristo en las escuelitas o en la escuela dominical, y ahí crecieron y apenas se casaron, y algunos sin haberse casado se desaparecieron. No entiendo por qué. No comprendo. Los crié en la iglesia. ¿Ve por dónde va la línea? Los crié en la iglesia, ahí se criaron. No faltaban a la escuela dominical. Es decir, asumían que por el hecho de que los hijos vengan a la iglesia, eso garantizaba que iban a permanecer en los caminos de Dios,
hasta que murieran. Y no sucedió. El dedo fue puesto en la llaga cuando la pregunta surgió. ¿Había un devocional en casa? Y ese devocional estaba ausente. De repente suponemos, hermanos, que si siempre traemos a los niños a la iglesia, eso va a garantizar que van a crecer en los caminos de Dios para siempre. Y las evidencias, por lo menos en esta iglesia, mostraron que no fue así. Le explico por qué. ¿Cuánto tiempo tiene un niño expuesto a la palabra de Dios un domingo por la mañana? En total. Pero la clase para los niños, ¿qué dura? ¿Media hora? Tal vez media hora. Y estaban expuestos a toda la enseñanza secular en la semana. A veces, lo diré con respeto porque no es en muchos casos. De hecho, no sé qué porcentaje de casos, pero a veces bajo maestros escépticos que no creen en el Señor. Y luego a la compañía de niños descreídos del Evangelio y a muchas influencias. Y entonces terminan la primaria y llegaron a la secundaria y allá se complicó más. Y en la preparatoria no se diga. Y ahí la fe fue zarandeada. Así que llegamos a una conclusión, hermanos. Si uno quiere equilibrar la balanza, porque la balanza estaba muy desproporcionada, muchas horas expuestas, y eso, hermanos, y eso que no había internet, que le estoy hablando de 25 años atrás, no había internet. Pocos hogares tenían televisión. Y llegamos a una conclusión. Todas las horas, lejos de la enseñanza de la palabra de Dios y en compañía de gente que no tenía temor de Dios y sin un devocional en casa, y luego llegaron las televisiones y las novelas y todo eso, y la balanza estaba muy desproporcionada. Y mire, hermano, lo diré de forma sencilla. Solo cuando en los hogares de familia, en cada hogar hay un devocional cada día, donde se ora, brevemente, pero se ora, y donde se lee la palabra de Dios, donde se oran unos por otros. Y se lo voy a decir con cuidado, pero se lo voy a decir. No solo es la enseñanza que podían recibir de los padres ahí, no solo era el provecho que podían sacar del pasaje leído y las preguntas que surgieran de ahí, que se suponía que los padres debían contestar, pero era más que eso, el hábito. El formar en ellos el hábito de no poder ir a la cama y dormir tranquilamente sin haber leído la palabra de Dios. De no poder ir a la cama y conciliar el sueño sin haber tomado un tiempo con Dios. El hábito. Uno de los días más felices de mi vida, hermanos. Uno de los días más felices de mi vida fue una noche por la madrugada. Rara vez he dicho esto. Pero Lili estaba, no sé si estaba en la preparatoria. Y entonces tuvimos el devocional. Oramos entre 9:30 de la noche y ellos se fueron a acostar. Teníamos una costumbre, se iban a acostar, mi esposa a acostar, los niños a dormir, y yo bajaba a la oficina pastoral para seguir estudiando, meditando, orando también, a veces al patio. Eso se terminó después cuando mi salud se afectó y el médico sugirió: debes acostarte más temprano. Pero a lo que voy es a esto. Se suponía que todos se acostaban, pero subo a medianoche y el cuarto de mi hija estaba todavía la luz prendida en la recámara de Lili. Y le dije: hija, ¿no te has dormido? Y dijo: es que es tiempo de exámenes, tengo que estudiar. Ok. Y yo fui a acostarme. Ya habíamos orado y todo eso, fui a acostarme. Y como a las 3 de la mañana me desperté otra vez. Eso ha sido casi toda la vida desde que somos padres de familia. 3:30. Y todavía había luz en su cuarto. Así que fui, toqué y entonces entré.
y estaba ella en la cama, sentada en la cama. Ya no estaba escribiendo y los libros estaban cerrados, pero estaba de espaldas. Y entonces le dije, hija, ¿qué haces? ¿Todavía estás despierta? ¿Todavía estás estudiando? Y dijo, no. Entonces, ¿qué haces despierta? Y dijo, de hecho acabo de terminar de estudiar. ¿Y por qué no te has acostado? Y me dijo, no he orado todavía. Es que teníamos una costumbre, teníamos el devocional familiar, toda la familia junta, pero cada quien tenía un devocional personal con Dios. Su tiempo, el tiempo tuyo cuando le dices a Dios lo que no le dirías delante de los demás, tus luchas personales. Teníamos eso. Y entonces dijo, yo no había orado, no había leído mi Biblia yo sola. Y le pregunté, ¿pero no tienes sueño? Sí, sí tengo. Eso fue uno de los días más felices de mi vida porque entendí que el propósito se había logrado. ¿Sabe por qué? Porque poco después ella tuvo que irse de la casa a la universidad. Y cuando ella nos pidió permiso de irse y pidió nuestra bendición para irse fuera de casa, ella se fue de casa a los 17 años para vivir sola. Pero le enviamos sin ningún pendiente en cuanto a lo espiritual. Había el pendiente normal, ¿verdad? De que va a Saltillo a vivir sola. Pero respecto a la influencia que otros pudieron ejercer en ella y respecto a cómo enfrentar sus luchas no teníamos ninguna duda porque aprendió el hábito. Eso le sostuvo hasta la fecha. Y yo bendigo el nombre de Dios por ella. Anoche que se fueron los hermanos, el grupo, les agradecimos y todo eso, y luego cuando a Paulo y ella se fueron, igual les agradecí. Él dijo, bueno, le agradecí a Paulo y dijo, bueno, suegro, agradécele a su hijo. Ella fue la que organizó todo lo de anoche. Y le dije, gracias, hija. Siempre que puede lo hace. Pero mi punto es este, hermanos. ¿Cuándo es que los hijos están listos para irse de casa? Más que lo que aprendieron, más que las enseñanzas o el significado de los pasajes, sus hábitos. Y les voy a decir, padres de familia, ustedes que tienen hijos pequeños todavía, adolescentes, el día que usted puede darle su bendición para que vayan, sin ninguna inquietud de su parte, es el día que usted sabe que tienen ese hábito de no ser capaces de ir a la cama sin haber leído la palabra y meditado en ella y sin haber orado. Ese es el día que están listos para enfrentar la vida. Ese es el día cuando como padres de familia podremos decir, Señor, puedes recoger a tu siervo en paz. De eso se trata, hermanos. Y en aquellos años, vuelvo al inicio, en aquellos años cuando estaba visitando los hogares y los padres decían, no sé qué pasó, porque crecieron en la iglesia, pero cuando íbamos al asunto de qué hacíamos en casa, ese factor del que hablo, el factor de tomar los padres de familia a los hijos, para orar con ellos, para leerle la palabra y orar juntos, cada día, ese elemento estaba ausente. Y ese, en mi convicción, fue el detonante de por qué los hijos no pudieron permanecer. Y esa generación no está en la iglesia. No está. Los conocemos, nos saludan amablemente y los hemos invitado decenas, por no decir cientos de veces. Pero se independizaron. Aparentemente lo que sucedió es que es lo que dice la Escritura, este pueblo de labios me honra porque saben orar, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les fue enseñado. Algunos tienen los valores cristianos, pero su vida está lejos de Dios y ellos están lejos de la casa de Dios. Esta iglesia cumplió 80 años, hermano, y no queremos que sea un ciclo repetitivo donde la generación actual que tiene niños pequeños un día tenga que lamentarse y hacerse la misma pregunta: ¿qué pasó? No sé qué pasó. Insistimos a los maestros, y yo bendigo el nombre de Dios porque tenemos maestros, hombres y mujeres, que enseñan bien la palabra de Dios,
que se esfuerzan en hacer bien su trabajo. Lo hacen bien, pero es una media hora en multitud de horas en la semana. No puede usted atenerse a eso. La iglesia tiene que hacer su labor y el púlpito tiene que cumplir su labor, es lo que estamos haciendo ahora, poniendo la responsabilidad donde debe ser puesta. Padres de familia. Es eso lo que dijo el Señor en el Antiguo Testamento, ¿lo recuerda? Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos. Mire, estarán sobre tu corazón. Ese es el filtro. Tienen que pasar primero por el corazón de nosotros, padres de familia. Y entonces enseñarlas a los hijos. Porque ellos sabrán que no es una enseñanza que proviene del libro, sino que proviene del libro santo, pero pasó a través del corazón de sus padres. Que es genuino, que tiene efecto, que transforma vidas. Es entonces que hace su labor. Y no queremos que ese ciclo se repita alguna vez y que tengan que preguntarse con dolor, ¿qué sucedió? Estaban en la iglesia, pero cuando llegaron a la edad de poder decidir, decidieron alejarse. Y que no sea por esa razón que estamos mencionando. Así que estamos en esa serie. Ese es el propósito. Y estamos hablando en estos días, hoy termino esa parte, cuando hablamos del matrimonio, de la importancia de que los hijos elijan bien respecto a su pareja. Hemos avanzado sobre eso. Hoy quiero cerrar con una parte importante, el yugo desigual. Porque de eso no hemos hablado. En el libro, en la carta del apóstol Pablo a los Corintios habla de eso, pero no solo eso, hablemos un poco del yugo desigual y hablemos del matrimonio a la luz de la Biblia. Porque la gente, hermanos, y la sociedad está cambiando. Y tienen conceptos ahora cada vez más alejados de la palabra de Dios. Usted sabe, años atrás, yo no sé si usted ha releído su acta de matrimonio, los que tienen años de casados, pero nuestra acta de matrimonio, mi esposa y yo, y el acta de fácil, los mayores de 50 años, decía que esta unión matrimonial tenía atribuciones o tenía responsabilidades distintas, que el encargado de proveer para el sustento de la casa era ¿quién? ¿Mandé? El hombre, así, no sé si me sonó así como cuando dicen ahí te hablan. Es el varón, eso decían las actas. Y la mujer propiamente era responsable de las tareas del hogar. Eso decían las actas. Eso dicen aquellas actas de color amarillo que luego cambiaron. Pero hace unos poquitos años atrás estuvimos en la boda de Loami. ¿Hace cuánto, Linda? ¿Poco antes de la pandemia? ¿O fue después? Unos 4 años. Ok. Para que se dé cuenta. Y estuvimos presentes en el matrimonio civil. Y la licenciada encargada, ella leyó el acta. Y lo que leyó en el acta fue que la responsabilidad de sustentar el hogar económicamente era por partes iguales, 50-50, de los dos. Y que la responsabilidad de criar a los hijos, 50-50, y las responsabilidades del hogar, 50-50, todo compartido. Suena como muy justo, pero no es bíblico. No es bíblico, hermanos, porque a veces hemos visto madres de familia, esposas agobiadas porque la situación económica se complicó y hemos tenido que decirles, quítate esa carga, no es tuya. La responsabilidad de sustentar el hogar desde el punto de vista bíblico es del varón. Y la responsabilidad de proteger el hogar mayormente es del varón. Jesús dijo, pero sepan esto, que si el padre de familia supiera que el ladrón vendría para minar o para robar su casa, velaría y no dejaría robar su casa. Puso la responsabilidad sobre el varón como un sacerdote del hogar. En el libro de Efesios dice, hermano, que en cuanto al varón, en cuanto al esposo,
dice que amad a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia y que se entregó a sí mismo por ella. Dio su vida por ella. Esa es la responsabilidad. Y hablando de matrimonios, se dice hoy que es un contrato matrimonial. Así le llaman, un contrato matrimonial. El problema es que la palabra contrato lleva implícito el hecho de que un contrato puede firmarse, pero también puede anularse. Hace algunos años, alguien de mis sobrinas se casó. Y entonces la mamá estaba temerosa porque le parecía que el elegido de su corazón, había luces rojas ahí prendiéndose. Y se lo dijo a su hija, una muchacha inteligente, capaz, profesionista. Hija, es que yo tengo un temor respecto a ese muchacho que has elegido. Yo tengo una inquietud grandísima. Y entonces la muchacha le dijo, pero mamá, ¿de qué te preocupas? Y la mamá le dijo, ¿y qué tal si no funciona, hija? Pues me divorcio, mamá, y ya. Fácil. Hace unos 30 y tantos años de eso, y le diré una cosa, no fue nada fácil. Ni ha sido, porque el conflicto sigue. Somos muy ligeros en cuanto a la forma de resolver las cosas, pero no son así. Si el mundo hoy piensa y asegura que es un contrato, el concepto bíblico del matrimonio no es ese. El concepto bíblico del matrimonio es que es un pacto. Vaya conmigo, ahí iniciamos, por favor. Libro de Malaquías, capítulo 2. Malaquías 2:14. ¿Qué es el matrimonio? A la luz de las Escrituras. Malaquías. ¿Dónde está Malaquías? Antes de Mateo. Malaquías 2:14. Voy a leer un poco atrás. Versículo 10. Malaquías 2:10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos como? Si está en su Biblia y tiene con qué subrayar, subraye por favor la palabra deslealmente, para que se dé cuenta cuántas veces se repite aquí la deslealtad. ¿Por qué nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el qué? Pacto de nuestros padres, subraye pacto también por favor. Sigo leyendo, prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que hace ofrenda a Jehová de los ejércitos. 13. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Ahora, mire lo que dice el 13. Esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas. ¿Qué más? Llanto y clamor. Y no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Y la respuesta está enseguida. Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. ¿Quién es la mujer de tu juventud? La esposa, porque los judíos se casaban jóvenes, se siguen casando jóvenes. La mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, subrayen la palabra desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Subraya esa frase por favor, la mujer de tu pacto. Es un pacto delante de Dios. Y pregunta en el 15, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Ahora, ¿entiende la pregunta? ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿A qué se refiere con no hizo? ¿Por qué Dios hizo uno? Se refiere cuando la unión del matrimonio dice ya no serán dos, sino uno. Y luego dice, ¿por qué razón? Porque buscaba una descendencia para Dios. ¿Ha leído en el Nuevo Testamento que dice, en el caso de un matrimonio mixto, dice, si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone? ¿Ha leído eso?
que están muy callados ahora. ¿También les molesta la garganta? Espero que no. No lo abandone. ¿Por qué? Y luego añade que el marido incrédulo es santificado en la mujer. Pues de otra manera, vuestros hijos serían... Vaya, no hemos leído eso. Mire, tan cierto es que lo habíamos leído que no lo anoté. Así que ayúdeme a buscarlo, por favor. Cheque ahí en su aparato. Creo que es a los Corintios, pero no estoy seguro, solo que está en el Nuevo Testamento. Ayúdenme a 1000 por hora, por favor. Si pone una frase, ponga ahí el marido incrédulo es santificado en la mujer. Con eso debe aparecerle. ¿Mande? Primera a los Corintios 7:14. Vaya allá conmigo, por favor. No pierda Malaquías. No lo pierda. Ponga ahí un separador. Primera a los Corintios 7:14. Leo desde el 12. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, ¿qué? Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. ¿Cómo entiende eso? Porque la santidad es un asunto personal. Pero note lo que dice. Aquí hay, siempre en el matrimonio hay una parte de misterio, hermano. No todo es carne y emociones. Hay más que eso. El marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Por qué son santos? Por la parte que es creyente. Serían inmundos si los dos fueran incrédulos, pero uno es creyente. Y no solo los hijos ya no son inmundos, sino que el marido incrédulo es santificado en ella, porque son uno. Sé que hay una parte difícil de explicar, pero hay una unión que va más allá, le digo, de la carne y de la cuestión de las emociones, porque la Biblia dice que son uno. Ahora, regrese a Malaquías, por favor, donde estábamos leyendo capítulo 2. Leímos, estábamos en el 15. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba, ¿qué cosa? Una descendencia para Dios. De eso se trata, hermanos. Este es nuestro asunto. Eso es lo que buscamos de nuestra descendencia. ¿Una descendencia para quién? Para Dios. Y era el mismo propósito de Dios. Buscaba una descendencia para Dios. Pero ¿cómo se truncaba ese propósito? Cuando se separaban, cuando había deslealtad, cuando había adulterio, fornicación, deslealtad, lo que llama aquí. Y dice al final del texto, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis, subrayo otra vez, desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Esta deslealtad es grave. Y aquí entonces entendemos y vemos en la Biblia que el matrimonio es un pacto. Ahora, no añade mucho más las escrituras, hay 1 o 2 pasajes más, pero necesitamos avanzar. Pero dice que es tu compañera y la mujer de tu pacto. Pero eso nos lleva a otro asunto. ¿Qué es un pacto a la luz de la Biblia? Es un compromiso muy serio, hermano. No es más que un contrato que puede romperse, así como dijo esta persona. Lo anulamos y ya, se rompe y ya. Un pacto a la luz de la Biblia, hermanos, era algo sagrado. Dios hizo un pacto con Noé, ¿se acuerda? Y la señal fue el arco iris en las nubes. Y la Biblia dice en Apocalipsis, creo que es capítulo 4, que cuando Juan vio la escena final, vio
a Dios sentado en su trono y alrededor del trono había un arco iris, señal de que Dios jamás olvidó su pacto. Los pactos en la Biblia eran algo sagrado. El pacto con Noé perdura hasta la fecha de hoy y va a perdurar hasta el final. El pacto que Dios hizo con Abraham de que bendeciría a Israel perdura hoy en día, hermano. Han querido destruir a Israel. ¿Por qué no lo han logrado? Porque Dios está con ellos, porque el pacto prevalece, a pesar de que haya gente incrédula, pero el pacto todavía prevalece. Y quiero que note, le voy a llevar a uno o dos casos en la Biblia, que hay historias que serían difíciles de entender a menos que uno comprenda en la mentalidad de Dios lo que es un pacto y lo que llegó a ser también para el pueblo de Israel, como el caso de Gabaón. La historia bíblica es que en el libro de Josué dice que cuando llegó Josué, él metió a Israel en la tierra prometida y empezaron a conquistar las ciudades porque la tierra prometida no estaba deshabitada, estaba habitada. Entonces conquistaron la primera ciudad que fue. No, esa fue la segunda. Jericó fue primero y después Jai. Y entonces, como iban conquistando, hubo una nación que supieron de esto y se pusieron listos, los de Gabaón. Y entonces ellos enviaron emisarios, se pusieron vestiduras y llegaron con Josué y los suyos. Y entonces fingieron. Ellos dijeron, cuando salimos de nuestra tierra, las vestiduras estaban nuevas y mira, ahora están viejas y raídas. Y el pan nuestro era pan fresco y ahora está mohoso. Venimos de lejanas tierras. Ellos mintieron para que no los destruyeran, porque estaban cercanos ahí, pero Israel no lo sabía. Y entonces les dijeron, hagan un pacto con nosotros, un pacto de paz. Y Josué y los ancianos les creyeron, hicieron un pacto de que no los destruirían. Pero después se dieron cuenta que los habían engañado, que habían mentido. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? A ver, algunos no saben. Bien, va a tener que buscarlo, a menos que confíe que le estoy diciendo la verdad. Es que si no, no avanzaría, hermano, no terminaría. Y quiero hacerlo. Y entonces se dieron cuenta que les habían mentido y lo único que hicieron es que los convirtieron en leñadores y aguadores. Pero aquellos hombres los engañaron y se valieron de ello para no ser destruidos. Ahora, pasan los años y un día llega al trono de Israel Saúl. Saúl se convierte en rey. Y Saúl hace muchas cosas malas. Hace algunas cosas buenas, pero hace muchas cosas malas. Y entonces termina Saúl su reinado. ¿Y quién sigue? David. Y en los días de David hubo hambre en la tierra, dice la Biblia. Y David consultó a Dios y le preguntó, Señor, ¿por qué hay hambre en la tierra? Porque David entendía algo que debemos nosotros entender, que como es la golondrina en su vagar, así la maldición nunca viene sin causa, dice la Biblia. Así que David sabía, cuando las cosas están pasando mal, hay una razón. Y dice la Biblia que él consultó a Dios, ¿por qué hay esta hambre en la tierra? Y Dios le dio una respuesta inusual que David no esperaba. Vamos allá, por favor, porque quiero que se cerciore de esto. Segundo de Samuel, capítulo 21. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro tema? Todo. Ahorita se va a dar cuenta. Segundo libro de Samuel. Capítulo 21. ¿Lo encontró? Hubo hambre en los días de David. ¿Por cuánto tiempo? 3 años consecutivos. Era bastante. Y David consultó a Jehová. Y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Escuche, los gabaonitas, dice ahí, no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. ¿Vio lo que leí? A los cuales los hijos de Israel habían hecho ¿qué?
Juramento, porque eso implicaba un pacto, era un juramento. Pero Saúl había procurado matarlos, ¿por qué? En su celo por los hijos de Israel y de Judá. Es decir, en palabras simples, lo que hizo Saúl fue que, como conocía la historia, lo que él dijo, estas gentes nos engañaron. Y entonces, llevado por un celo exacerbado, por un celo extremo, lo que hizo fue que los tomó y hizo una matanza entre ellos, pensando en quedar como caudillo. Era de esas historias donde el rey, como sabe que ha hecho muchas cosas malas, procura, entre comillas, hacer algo bueno para el rating, para obtener la aprobación del pueblo, pero tuvo la desaprobación de Dios. Y entonces sabe que algo sucede, que la sangre clama, que la tierra responde a eso. Cuando Caín mató a Abel, Dios le dijo, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama. La sangre de tu hermano clama de la tierra. La Biblia dice que la tierra está con dolores de parto por causa de la maldad. Y aquí la tierra ya no produjo. Había hambre en la tierra y era por causa de sangre derramada injustamente. Saúl pensó que podía desquitarse de la trampa que los gabaonitas tendieron, pero la cosa que Saúl pasó por alto fue esta. Había un pacto de por medio y Saúl lo quebrantó ese pacto. Y ese asunto era muy serio, hermanos, delante de Dios. Cuando alguien hace un pacto con Dios, y en este caso cuando haces un pacto con otros, porque era el pacto entre Gabaón e Israel, sí, engañados y todo, pero habían hecho un pacto. Y entonces Saúl los mata. Y entonces sucede esto. Y David le dijo a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré? Para que bendigáis la heredad de Jehová. Y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis haré. ¿Por qué David insiste? Porque él sabe, si esa afrenta no se hace algo por cubrirla, el hambre va a seguir. Y entonces les insiste, díganme lo que quieran que haga y lo haré. Y ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó, mire, y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Mire lo que quería Saúl, exterminarlos. Dénsenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. Y cuando alguien dice, los hijos no tienen que ver con los padres, hermanos, van en el paquete, para bien o para mal. ¿No dice uno de los mandamientos, uno de los mandamientos en Éxodo capítulo 20, que hay consecuencias para los hijos? Hasta la 3ª y 4ª generación. ¿De quién? De los que me aborrecen. ¿Cómo dice el mandamiento completo? Éxodo capítulo 20. No te harás imagen, el segundo mandamiento, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Hay consecuencias. Por eso es que estamos diciendo, hermanos, lo que hacemos, no somos una isla. No es que si yo lo hago mal, yo sabré y yo llevaré la consecuencia. No, nadie vive totalmente aislado, que lo que hace solo le va a afectar a él. Lo que hacemos va a afectar a nuestros hijos, a nuestra descendencia más adelante. Y entonces se le dieron 7 varones. Y a usted le puede parecer duro, pero quiero que note en el versículo 7, y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán. ¿Por qué cosa? Por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán. ¿Lo ve? Había habido un pacto. Entonces David sabe de eso y a él lo pone aparte. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset. ¿Alguien puede seguir leyendo, por favor? ¿Te fijas la última frase? Y Dios fue propicio a su tierra después de esto. ¿Por qué tanto problema, hermano? Porque un pacto fue violado. Los pactos en la Biblia eran cosa sagrada.
¿Se acuerda de otro caso? No lo voy a leer, el tiempo se nos está yendo, pero otro caso, el caso de Jefté. En el libro de Jueces, capítulo 11, Jefté fue a la guerra y ganó. Y estaba tan contento en la guerra, tan eufórico, que hizo un juramento. Cuando yo regrese a mi tierra en triunfo, la primera persona que salga a recibirme la voy a ofrecer en holocausto delante de Dios. Y sale su hija. Ay, hija mía, dijo él, qué dolor me has causado. Y el día de fiesta se convirtió en día de luto. Una sola petición le hizo la hija: déjame ir a los montes por 2 meses y llorar mi virginidad. Llorar porque ella era virgen, no se había casado y por tanto Jefté no podría tener descendencia. Dice Proverbios: lazo le es al hombre hacer un voto apresurado y después reflexionar sobre ello. Los votos, los lazos, los pactos, en la Biblia, hermano, son cosas serias. Y el matrimonio es un pacto. Es un pacto. Tenemos que ser conscientes de ello. Y ustedes, jóvenes, y por los jóvenes que no están, los padres les toca enseñarles, es un pacto delante de Dios. Por eso la Biblia dice: lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Por eso cuando se pronuncian los votos sobre las personas, lo que Dios juntó no lo separe el hombre, y que van a estar unidos hasta que la muerte los separe. Ese es el propósito original de Dios. Ahora, y eso incluye, hermanos, el casarse con gente que ama al mismo Señor. Porque en el yugo desigual, vaya conmigo a Corintios, por favor. Había una sola excepción. Perdóneme, le dije Corintios. Pero antes de ir a ello, había una sola excepción en la Biblia acerca de los pactos o de los votos. Cuando alguien hacía una promesa, si una mujer hacía una promesa, un voto delante de Dios, y no lo sabía el padre de familia, si ella era hija de familia, y el padre de familia no lo sabía, y luego el padre se enteraba y él no estaba de acuerdo, él podía anular ese voto, ese pacto que había hecho con Dios. O si la mujer era casada y hacía ese voto delante de Dios o ese pacto delante de Dios, si el esposo se enteraba, el esposo tenía la facultad de anular ese voto. ¿Por qué? Porque aunque era un voto, era un pacto delante de Dios, pero otra cosa que es muy seria en la Biblia es que Dios respeta el concepto de autoridad. ¿Ha leído en el Nuevo Testamento que dice no hay ninguna autoridad sino la que por Dios ha sido establecida, y quien resiste a la autoridad resiste a lo establecido por Dios y cae en condenación? Eso está en el Nuevo Testamento. La autoridad es un asunto muy serio también en la Biblia. Por eso el padre de familia podía anular el voto o el pacto de una hija, o el esposo podía hacerlo. Ahora, otra vez, discúlpeme que necesito asegurarme para que sepa que le estoy diciendo de las Escrituras. ¿Cuántos han leído este pasaje en la Biblia? Con sinceridad, si no lo ha visto, dígame. Ok, muy pocos ahora. Miren, tengo que ir allá entonces. Vaya conmigo, por favor, al libro de Números. Números capítulo 30. Números capítulo 30. Aquí voy a necesitar que me ayuden algunos, 2 o 3 personas que les gusta leer. Pablo, inicias con 5 versículos. ¿Alguien más me levanta la mano? Y luego otros 5. Hermana Socorro, 5, y luego Isamar, otros 5. Por favor, Pablo. Números capítulo 30. Sí. Porque Dios respetaba y sigue respetando el concepto de autoridad en la Biblia. Pero esa era una excepción, hermano. Fuera de ello, los pactos eran un asunto sagrado. Y el pacto, el voto que hizo Jefté, él no lo canceló. Yo no sé qué hubiera hecho usted. Y no lo sé porque tampoco sé qué hubiera hecho yo. Pero el hecho de que la Biblia no dice que lo canceló, hay otro caso en la Biblia, y eso nos habla de lo serio que es el asunto. Hay otro caso en la Biblia cuando
estaban en una situación de apremio Saúl y su ejército, y entonces Jonatán peleó en un campo donde había miel, y entonces Saúl les había dicho que iban a estar en ayuno. No entiendo por qué en ayuno durante una batalla. Y entonces Saúl dijo que moriría cualquiera que rompiera el ayuno, pero Jonatán no lo escuchó. Y entonces cuando estaban peleando, Jonatán, dice la Biblia, con una vara tomó algo de miel y eso le ayudó mucho, lo despertó. Y pelearon y ganaron. Jonatán lo lideró, pero cuando Saúl se enteró que su hijo había probado algo de miel, este hombre Saúl dijo: aunque seas mi hijo vas a morir, porque yo lo dije. Solo que el pueblo libró a Jonatán. El pueblo intervino. Pero hermano, vuelvo a insistir en lo que dice Proverbios. Lazo le es al hombre hacer un voto apresurado, sin reflexión, y después reflexionar en ello. Así que los votos, los pactos en la Biblia eran una cosa muy seria, era un asunto muy serio. Y el matrimonio a la luz de la Biblia es un pacto. Por eso la canción, un pacto con Dios hicimos tú y yo, es correcto. Ahora, vaya conmigo, antes de ir a Corintios, vaya conmigo a Gálatas 3:15, por favor. Gálatas 3:15 al 17, en el Nuevo Testamento. Gálatas 3:15 al 17. ¿Lo halló? Hermanos, hablo en términos humanos. Léanlo conmigo. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿Lo ve? Otra vez léanlo conmigo. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ese concepto tenían del pacto. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Si no lo graba todo, grabe por lo menos el verso 15. Un pacto, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. El matrimonio es un pacto, hermano. Es un pacto delante de Dios. Vaya conmigo a Hebreos 9:20, por favor. Hebreos 9:20. Diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. La sangre que Cristo derramó es un nuevo pacto para con nosotros. 13:20 de Hebreos. Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre de ¿qué? ¿El pacto qué? Eterno. Ese es el concepto de Dios respecto a un pacto que es perdurable. Es eterno en este caso. Ahora sí regrese conmigo, por favor, a Corintios, segunda a los Corintios, capítulo 6, verso 14. El yugo desigual. Segunda a los Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual ¿con quién? Los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Yugo desigual. Desde el Antiguo Testamento, hermanos, Dios le había dicho a Israel: no vas a dar a tu hija para un hombre incircunciso, alguien que no tuviera la fe de Israel. Y no vas a permitir que tu hijo se case con una mujer que no sea creyente, que no crea en el Señor. Desde el Antiguo Testamento, y esto prevalece en el Nuevo Testamento, y aquí está el mandato: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Era tan insistente Dios con esto, hermanos, que por ejemplo Dios prohibía en la ley que con un yugo se uniera a un buey con un asno. Era un yugo desigual. ¿Por qué? Porque tienen un tranco diferente. Era injusto para alguno. El otro día vi una ilustración. Un padre de familia se sube a
a un banquito y le dice a su hija, no es cierto, le dice a ella que se suba al banquito, una hija joven, y entonces él le da la mano y le dice, jálame hija, vamos a hacer algo, jálame, trata de levantarme. Y la hija no pudo, naturalmente, y entonces él la jaló y ella cayó. Por supuesto no cayó al suelo, es decir, él la sostuvo. Y entonces le dice, la lección es esta, hija, si tú estás arriba, intentas levantar a alguien que estás abajo, eso es muy difícil, muy complicado. Y me hizo recordar que cuando éramos jóvenes en la iglesia, en Betania, donde conocimos al Señor, una muchacha, una de las jóvenes del grupo que teníamos, ella decidió casarse con otro muchacho. Y recuerdo muy bien que el pastor le dijo, ¿por qué te vas a casar con él? Porque ella era una muchacha cristiana, tomaba la vida cristiana en serio. Y el muchacho era relajado, él era... Me recuerda a otro varón que un día le dije, le saludo y le digo, ¿cómo le va, hermano? Y me dijo, no me diga hermano, yo no soy hermano, soy primo. Y de hecho así vivía y se definió perfectamente. Y este muchacho así era, muy relajado. Él iba a la iglesia porque le gustaban las muchachas, y como él tenía ojos de color y todo eso, entonces a la muchacha se enamoró de él. Y entonces el pastor le pregunta, ¿por qué te vas a casar con él? Y ella dijo, para ayudarlo. ¿Quién le dijo a la muchacha que el matrimonio tiene como propósito ayudar a alguien? Usted no va a encontrar eso en toda la Biblia. El propósito del matrimonio no es ayudar a alguien. No es esa la razón. Y menos ayudarle de su tibieza. ¿Quién le dijo a usted que cuando alguien se casa se hace más espiritual? ¿De dónde sacó esas ideas? Esas no son ideas bíblicas. Si quieres ayudar a alguien a que deje su frialdad, no es casándote con él. No es esa la forma, no es esa la manera, no es el instrumento de Dios. Es Cristo el que cambia el corazón. No es una muchacha enamorada, por amor de Dios. Porque lo que sucedió con ella hasta la fecha fue la historia del banquito. Y el pastor se la contó. Le dijo, si tú te subes a un banco y intentas levantar a este muchacho y él intenta jalarte, ¿qué crees que va a suceder? Y eso sucedió. Lo hemos visto tantas veces con dolor, los resultados que hay. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión? ¿Qué cosa? La luz con las tinieblas. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y esto es algo terrible, hermanos, porque luego vienen los hijos y ¿a dónde los llevan? ¿A dónde los va a querer llevar el inconverso? Los quieren llevar para bautizarse, o los quieren llevar para tener ceremonias donde la familia opina, cuando no está en la Biblia. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y la Biblia dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que, hermanos, no ese es el propósito del matrimonio, y el yugo desigual es algo prohibido en la Biblia. Y cuando alguien intenta hacerlo, normalmente fracasa. Ahora, yo sé, hermanos, yo sé porque no nací ayer, que hay casos donde alguien se casa con una persona inconversa y años después él o ella se convierten. Sucede. Pero no tome eso como un modelo, porque no es eso un modelo. Y cuando alguien dice, pero yo sé de tal persona que se casó y él o ella no eran cristianos y después se convirtió, pero no sabe por lo que pasó ella o por lo que pasó él para que eso sucediera. Alguna vez alguien me dijo eso, pero yo sé de alguien que se casó con inconverso o inconversa y al paso de los años finalmente él se salvó. Y yo le digo, sí, también yo escuché de alguien que cayó del 5º piso y no murió. Pero es una excepción. No ocurre en la mayoría de los casos. Y usted no ha oído toda la historia de el proceso para que eso sucediera. Así que, hermanos, el consejo bíblico es no. Y nuestros jóvenes, escúchenlo. Y ustedes, padres de familia, para enseñarlo a los hijos, el consejo bíblico es no lo hagas. Porque cuando Dios nos dice que no, es por evitarnos mucho dolor. Él no es un aguafiestas cósmico.
no es un Grinch celestial. Su idea cuando nos dice que no es por evitarnos dolor, porque nos ama demasiado. Así que por eso es que estaba esta prohibición en la Biblia, porque Él conoce el futuro, conoce lo que hay en el corazón. Por eso dice en la Biblia también, si haces voto, págalo. Págalo, porque es pecado no hacerlo. Y en el pacto matrimonial eso es lo que hacemos. Hacemos un voto, un pacto delante de Dios con esta persona. Y la idea de Dios es que eso sea hasta el final. Y la mejor manera es cuando hay un corazón entregado de los dos para el Señor. Debo terminar. Solo quiero decirle dos cosas. La primera, Jesús dijo en Mateo capítulo 24 y los versículos 35 al 45, hablando de los días de Noé, Jesús dijo, como en los días de Noé, ¿estaban qué? Comiendo y bebiendo. ¿Y qué más dice? Casándose y dando en casamiento. ¿Y qué más? Y no entendieron hasta que vino el diluvio. Búsquelo, por favor, Mateo 24. Ahora yo le pregunto mientras lo busca. Mire la analogía que pone el Señor. Comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. 37. Mas como en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban... Le pregunto algo, ¿es malo comer? No. ¿Es malo beber? No. Bueno, depende qué beba, ¿ok? Pero eso está entendido a la luz de la Biblia. Y luego, ¿qué más haciendo? Casándose y dando en casamiento. ¿Es malo casarse? El asunto en sí no es malo, hermano. Y dice, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. No sé si ha pensado antes en este texto. Pero ¿cuál es el problema? Comer y beber, bueno, es cosa de todos los días. Y de hecho casarse también es cosa de todos los días. Todos los días hay gente casándose. Hablo en general. Casándose y casándose. Si hay crisis o no, si hay pandemia o no, si hay coronavirus, hay lo que sea, la gente sigue casándose con el amor de su vida. Y él va a ser diferente de todos los demás. Y ella también es diferente de todos los demás. Y ¿es eso malo? No es eso malo, hermano. Pero a la luz de qué está puesto esto aquí. Mire, a la luz de qué. No entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. ¿Cuál es el panorama general de este pasaje? Es que ellos están poniendo la mirada en lo terrenal. Comer y beber, casarse y darse casamiento. Y se olvidan de que viene un juicio. De que viene el fin. En el caso del diluvio, ese fue el fin para ellos. Y no, eso no está en su mente. Eso no está en sus cálculos, ni en su presupuesto de vida. En todo lo que están pensando es comer y beber, casarse y darse en casamiento. Y eso no lo es todo. Hay algo más allá. Y esta es la segunda cosa y final con la que quiero terminar. Conté una historia la semana pasada, pero hay algunos que no estaban la semana pasada y quiero terminar con ello. Porque mencionaba algo. El joven, dice la Biblia, el soltero tiene cuidado de las cosas de su Señor, de cómo agradar a su Señor. Y vuelvo a insistir para cerrar con eso. Ocúpese de las cosas de Dios y deje que Dios se ocupe de las suyas. Cuando Noé dormía, Dios hizo a la mujer y se la trajo por compañera. Dios se encargó de eso. Deje que Dios se encargue. Y entre tanto, ocúpese de las cosas de Dios. Y la historia fue esta. Los que estaban la recuerdan. Un grupo de jóvenes se involucraron en un viaje misionero. Y alguien lo organizó. Era un viaje a las misiones de una iglesia en los Estados Unidos. Era tiempo de vacaciones, así que tomaron a algunos de los jóvenes, los motivaron. Los muchachos se emocionaron con la experiencia misionera y aceptaron ir. Iban a visitar varias islas. Y entonces llevaron traductores y todo eso.
Y llegaron, no sé cuántas islas eran, porque hace años que leí esto, solo el Señor lo trajo a mi memoria en estos días. Y empezaron a visitar las islas y llegaron a una de ellas y les hablaron del Evangelio, les hablaron de Cristo, pero resultó que en la isla los que estaban ahí no habían oído el Evangelio, pero pusieron atención, profunda atención, y lo cierto es que Dios tocó el corazón de estas personas en la tribu. Estaba el jefe de ellos y estaban una multitud de ellos, no sé cuántos, no lo recuerdo, pero estaban poniendo profunda atención al mensaje del Evangelio. Y cuando este líder del grupo misionero termina de hablarles del Evangelio, antes que estas personas se entregaran a Cristo, el jefe de la tribu preguntó: solo yo quiero preguntarle algo, ¿hace cuánto tiempo, hace cuántos años que ustedes saben de este mensaje? Y el hombre dijo: hace años. ¿Hace cuántos años? Hace muchos años. ¿Sus papás sabían de esto y sus abuelos también? Sí. ¿Por generaciones lo han sabido? Sí. ¿Y por qué apenas vienen? ¿Por qué hasta ahora vienen? Y el hombre no tuvo respuesta. Y entonces le dice: así que si el mensaje es cierto, resulta que si alguien no conoce a Cristo, si no le rinde su vida a Cristo, muere y no puede ir al cielo. Así es, ese es el mensaje de la Biblia. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y entonces el hombre que estaba preguntando se indignó y dice: mi padre murió, mi mamá, mis abuelos, sin oír el Evangelio, y ustedes sabían de esto, ¿por qué no vinieron antes? Y la ascendencia de ellos, más allá de mis abuelos, todos ellos murieron sin oír el Evangelio. Y ustedes que lo sabían no vinieron. ¿Por qué no vinieron antes? Esas son preguntas que no tenían respuesta. ¿Por qué no fuimos antes? Porque en su mente estaba la misma idea romántica: voy a crecer y me voy a casar y voy a tener mi novia y mi esposa y todo eso. ¿Y cuando pensamos en lo demás? Lo que tiene valor eterno. Es que no excluye a lo demás, pero es que pone en primer importancia lo que para Dios es de primera importancia, porque la razón por la que vino Cristo a este mundo no fue para que nos pudiéramos casar y todo eso y que hubiera creyentes, fue porque no quiere que nadie se pierda y nadie vaya al infierno. La Biblia dice de Dios que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es prioritario en el corazón de Dios, y eso tenía que ser prioritario en nuestro corazón y en el corazón de nuestros jóvenes. Eso es primero. Llegó el momento que tenían que irse y entonces le dijeron: pero solo nos hablaron del Evangelio, ¿y cómo vamos a vivir? Porque no tenían Biblia en su idioma. Aún si se la dejaban no la iban a entender. ¿Cómo vamos a vivir? Quédense. Pero ellos tenían un programa, tenían que ir a otras partes porque tenían que predicar también allá. Quédense, les suplicaron. Y no podían quedarse, y los muchachos tenían que regresar para su escuela. Pero no pueden dejar eso por amor de nosotros. No dicen que nos aman. Salieron una madrugada para evitar el dolor de la despedida. Pero cuando se juntaron en la playa y subieron a la balsa para salir de madrugada, ahí estaban todos, con sus mujeres y sus niños, y los despidieron llorando. Y dice el autor del relato: todavía iban no sé cuántos centenares de metros dentro del agua y se oía el llanto y el clamor de la gente. Y estos muchachos románticos que solo estaban pensando: voy a regresar a ver a mi novia, ya la extraño. Y ahora este llanto doloroso les hizo despertar a la realidad que hay un mundo más allá del romanticismo de los 15 y los 18. Todo tiene su tiempo, dice la Biblia, y todo tiene su hora debajo del sol. Pero lo que es prioridad en el corazón de Dios, eso es más importante. Deja que mi corazón, dijo un hombre, deja que mi corazón se quebrante por las cosas que quebrantan el corazón de Dios. Jóvenes, eso es primero. Eso es primero.
En los días de Noé estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Así será cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Qué está en nuestra mente cuando Cristo va a venir? Está todo en el asunto del romanticismo. ¿Y qué hay? Porque viene algo peor que un diluvio. Y hay una multitud todavía gimiendo en silencio por quien voltee y le preste atención sobre la profunda hambre que hay en el corazón. Eso es lo que agrada al Señor. Y el soltero tiene cuidado de las cosas de su Señor, cómo agradar a su Señor. Ya cuando se case, tendrá que agradar a alguien más, cierto, pero todo tiene su tiempo. Y mi final exhortación y consejo es: ocúpese de las cosas de Dios y deje que Dios se ocupe de sus cosas a su tiempo. Y Dios quiera y le conceda, varón, y te conceda a ti, jovencita, alguien que tenga el mismo corazón que tú, que amen al Señor con este corazón y que juntos logren más para el Señor. ¿Por qué hizo el uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Lo sigue buscando. Piensa en ello, piensa en ello. Y padres, Dios les dé la sabiduría para transmitir ese sentir a sus hijos. Padre Santo, queremos darte gracias esta noche. Que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos a esa necesidad. Lo que es primero en el corazón de Dios. Que todas las personas sean salvas y vengan al conocimiento de la verdad. Y que nos tienes a nosotros aquí, Señor. Somos tus brazos. Somos tu instrumento aquí en la tierra. Ayúdanos entonces. Y obra en los corazones. En el nombre bendito de Jesús nuestro Señor. Lo pedimos. Amén.